Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda Glenn, bienvenidos a Glenn Blogs, un apartado que he hecho para poder hablar u opinar sobre ciertos puntos o temas que me llaman mucho la atención. Y bueno, bienvenido al canal, suscríbete, es totalmente gratis, ¿sí? Bueno, como viste en el título del video, el día de hoy voy a hablar sobre un asunto que me hace cierto ruido al oído, a la mente, y es el título o el tema que hablan sobre si los testigos de Jehová son el pueblo de Dios. O como dicen también en sus publicaciones, revistas, libros o en la web, son la organización de Jehová. Entonces cuando tú te pones a pensar sobre ese asunto, te das cuenta que ese título abarca mucho, abarca muchísimo. Es un título totalmente serio, dice mucho, y más aún cuando te pones a analizar muchos puntos y parámetros. Bueno, cuando una persona, por ejemplo, ha nacido en un lugar, ¿no? Y ya no vive ahí. Entonces muchas veces dice, ese es mi pueblo, ese es el lugar que me vio nacer. Lo dice con amor, con cariño. Esa es mi gente, este es mi pueblo, ¿verdad? Entonces acepta que ese lugar, un lugar X, es aceptado por él y no hay otro. Digamos hablando en términos humanos, ¿no? Un ejemplo fácil y sencillo para poder entender esto. Lo que significa que otra ciudad, otro pueblo, otro distrito no es de él, no le pertenece o no es aceptado por esta persona. Entonces, eh, yo podría entender que Jehová, ¿no? Jehová, el nombre de Dios más popular que existe en el mundo o en varias partes de Perú, por ejemplo. El nombre más conocido de Dios es Jehová o Yahvé, por ahí le sigue Jesús o Señor, etc. ¿Ok? Entonces, yo puedo entender que los testigos de Jehová son el pueblo de Dios. No existe otro pueblo aceptado por Dios. Y la pregunta que me hago es, ¿ese título, ese término, esa palabrita es bíblico? ¿Realmente es bíblico? ¿Menciona la Biblia? ¿Lo dice la Biblia? ¿Mm? Ok, ese es un primer punto que deberíamos analizar, sinceramente. Eh, por ejemplo, yo, que era testigo de Jehová, durante gran parte de mi vida, adolescencia, niñez, juventud, ¿verdad? Siempre creíamos que estaba en la religión verdadera. Siempre desde pequeños nos inculcaban, desde inicios nos inculcaban de que no existía otra religión u otra asociación religiosa única que estar ahí mismo, ahí dentro. No hay otra. Solamente era ellos nada más. Que por más que vayas a otra iglesia y hablen de la Biblia o de Dios, pues no son aceptadas, ¿no? Entonces tú entendías que donde tú estabas era la verdadera, era la única, era la mejor, ¿no? O sea, entonces, pero yo recuerdo que en ese tiempo no hablaban como la organización o el pueblo de Dios como lo dicen ahora. Ahora sí lo dicen con más fuerza y más veracidad, pero sinceramente si ese es un título que ha dicho o lo ha dejado el mismo cuerpo gobernante o el ungido o sus publicaciones, pues es fácil de aceptarlo sin titubear, sin analizar. El testigo de Jehová lo acepta ese término y lo hace más, ¿no? Lo acepta mucho más y lo hace suyo. Entonces, ellos no titubean. Ahora, a la gente de afuera que no pertenece, sí va a ser un poquito difícil de poder aceptar ese término porque, para empezar, no es bíblico, como dije hace un momento, y segundo, o sea, ¿quién se han creído? O sea, en buena onda, amigos testigos de Jehová, ustedes que están viendo este audio, este video, quiero que analicemos este asunto, ¿no? Quiero que pensemos un rato. Sé que entiendo que muchas veces ustedes les dicen que no piensen, que solamente acepten, que no duden, y que todo lo que encuentran afuera en contra de ustedes, pues es apostasía. Pues déjame decirme que eso más que organización parece una dictadura. Yo te invito a pensar y analizar muchos puntos, ¿ok? Em, para la gente de afuera, aceptar o que ustedes son el pueblo de Dios, el único pueblo de Dios y que Dios no tiene más pueblos, es increíble, es inaceptable. Porque cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él enseñó, el mensaje que Él enseñó, el que Él era el único camino a vida y a salvación, era en creer en Él. Siempre, en muchas épocas de la vida
de nuestra vida como ser humano, siempre el diablo se ha encargado de crear muchas religiones o creencias o dioses e idolatrías con el único fin de no adorar al único Dios verdadero y adorar a otros dioses. En ciertas tribus, lenguas, épocas, siempre han existido muchos dioses creados por el ser humano, ¿ok? Para alejar la creencia en el Todopoderoso. Entonces, si desde el tiempo de Jesús o más antes había eso, obviamente hoy también. Hoy existen en la actualidad 1 millón de dioses con doctrinas, con creencias en la India, por dar un ejemplo. Muchísimos dioses. En Perú también hay muchos dioses. Entonces, Jesús nos dijo, oye, voy a instituir una religión. No, no, no. Él dijo, hey, todo el que cree en mí va a tener vida. Yo soy la salvación, el que me mandó, me dijo que yo era el único camino a vida, solamente tienes que creer, aceptarme como tu único salvador y, y bueno, aplicar lo que yo estoy enseñando, ¿no? El amor al prójimo, el verdadero amor al prójimo, ¿no? Y amar a Dios. ¿Me entiendes? Eso es bíblico. Eso, lo que te acabo de decir, es bíblico. Pero de que ustedes sigan la única organización de Dios, ¿no? O el pueblo de Dios, no es bíblico. No, es algo inventado para que no se vaya. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que aceptar, lo que dice la Biblia. Ese es un punto, ¿ok? Lo segundo es, supongamos que ustedes sí sean el pueblo de Jehová. Digamos, los testigos de Jehová son el único pueblo de Jehová, aceptado por Jehová. Así como Jehová, no sé, pues eligió a sus siervos del pasado para hacer muchas obras como las escrituras, ¿no? Guerras, hacer muchas cosas para poder sacar de la esclavitud, etc. Infinidad de cosas. Pues los testigos de Jehová también lo son, del siglo moderno, de este siglo. Entonces yo te pregunto, si realmente ustedes hubieran sido aceptados por Jehová desde un comienzo, desde un principio, si son la organización de Jehová, debería ser una organización perfecta. Tú podrías decirme, ¿cómo va a ser una organización perfecta si está hecho por imperfectos? Pero Dios siempre utilizó a seres humanos imperfectos, desde un principio, siempre, para hacer sus cosas. Y las cosas que hacían, el resultado era como Dios lo mandaba, era perfecto, era así, tal cual, con resultados perfectos. Utilizaba seres humanos imperfectos, pero con resultados perfectos para hacer la Biblia. Mira, la Biblia es un libro que tiene más de 2000 años y existe aún. Quizás algunas iglesias lo han alterado, pero el libro existe, ahí está, la esencia. Aún, no es que le haya desaparecido, ¿verdad? Todas las cosas que menciona la Biblia se cumplieron a la perfección, tal cual fue para su propósito. Sin embargo, si tú eres antiguo, si tienes décadas, no sé, pues 30, 50 años dentro de los testigos, vas a entender lo que digo. Si eres nuevo, pues tienes que investigar más. Desde un comienzo, los testigos de Jehová han empezado a tener doctrinas cambiantes, erradas, doctrinas que inclusive hacen daño a la salud, a la vida familiar, doctrinas no bíblicas, inventadas, sacadas solamente para seguir manipulando más, doctrinas que no tienen nada que ver con la Biblia, doctrinas peligrosas, profecías fallidas, cambiantes, que tal fecha venía el Armagedón, que tal fecha sí, tal fecha no, que el nuevo milenio, que no sé qué, y nada. Entonces, si realmente ese era el propósito de Dios, entonces Dios está mal. Pero Dios no puede estar mal. Los que están mal son ustedes. ¿Mm? Eso de que Dios nos da la luz y la luz está siendo clara cada día más, eso es patraña. Puedes sacarlo de la Biblia así, pero tú no puedes decir que ese es el propósito para ustedes. No lo puedes decir. No lo puedes decir, amigo. Entonces, ese propósito que tiene Dios para que ustedes y ustedes afirmar que es el pueblo de Dios no tiene ni pies ni cabeza. No es. Como dije hace un momento, su religión, sus doctrinas nunca habrían cambiado
eh, y sería perfecto, pero no lo son. No pueden decir que en el año 1930 se cumplió la cantidad de ungidos y en la actualidad siguen aumentando ungidos. ¿De qué estamos hablando? Para ponerte como ejemplo. Entonces, el hecho de que ustedes estén haciendo lo sumo posible por ser aceptados por Dios no significa de que ustedes sean el pueblo de Dios. El hecho de que ustedes sean una religión que tiene más de 100 años y que tengan un montón de gente no significa que ustedes sean el pueblo de Dios, porque hay muchas religiones también cristianas que tienen muchos seguidores, muchos años, pero ellos no están afirmando como ustedes que tengan el pueblo de Dios. Bueno, no lo he escuchado de otras. Pueden tener esa creencia, pero no lo he escuchado tan fuerte como el de ustedes. En fin, amigo. Son muchos factores. No solamente es uno ni dos, son muchos factores. ¿Ok? Entonces, yo pienso, bíblicamente hablando, que Dios no tiene un pueblo o una organización en particular o un nombre que diga los testigos de Jehová son el pueblo de Dios. No, por más que tengan el nombre de Jehová. Usted dice, somos testigos de Jehová, somos la organización de Jehová. Más tarde puede aparecer otra iglesia que también diga Jehová, fieles, los fieles de Jehová, por ejemplo, y también tienen el nombre de Jehová. O sea, no significa mucho, ¿no? Un nombre que se pueda crear. Entonces, lo que yo sí pienso y creo es que si existe un pueblo de Dios, ese pueblo lo hace uno mismo. Dios ve desde el universo, ve a la cantidad de personas y Él distingue de acuerdo a su corazón quiénes son los que creen y sus creencias, quiénes son las personas que creen en Cristo, que creen en Él y quiénes no, quienes creen en otras cosas, creen en una madera, en una piedra, en una imagen, en otro nombre, en el Buda, no sé, pues, etc. Ellos pueden pensar muchas cosas, pueden creer muchas cosas, pero Dios es el que ve el corazón, el que lo analiza. Entonces Él dice, bueno, esta gente de diferentes países, ¿no? Estas personas de acá que creen en mi Hijo, principalmente porque creer en Él es tener vida, y lo están aplicando en su vida. Y no solamente eso, sino hablan de mi Hijo a muchas personas que no conocen, entonces ellos son mi pueblo. Ah, pero Él es tal religión, de tal nombre, no me importa. Yo voy a juzgar de forma personal y voy a medir el corazón, las intenciones y sus actos de forma personal. Si acá hay unas cabezas de esta religión que son responsables de equivocar o manipular la Biblia, mi palabra, yo me las voy a ver con ellos. Pero vayamos al cristiano de forma personal, individual. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo es su día a día? ¿Cómo es su forma de ser? ¿Su actitud? ¿En qué creen? ¿Lo aplica? ¿Realmente lo cree? ¿Realmente lo cree? Ese es el asunto. ¿Existe un pueblo de Dios? Sí. Pienso yo que sí existe. Es aquella persona que cree solamente en Él y lo practica. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para juzgar a otras religiones? Para poner el dedito abajo y decir, ellos no son, nosotros sí. ¿No? Es soberbio. No está bien, ¿verdad? No actuaría Cristo así, pienso yo. ¿Verdad? Entonces, amigos, ese título de que si ustedes son el pueblo de Dios o la organización de Jehová, es un título, pienso yo, inventado por sus líderes para que ustedes no se vayan, cuando la Biblia, Cristo, dijo algo totalmente diferente. Totalmente diferente. Bueno, ¿qué piensas tú? ¿Qué opinas? Si has llegado a este minuto, pues gracias. Quería hacer un video más corto, pero me expandí un poquito. Pero igual, déjame tus comentarios en la parte de abajo para ver qué es lo que opinas, qué es lo que piensas. Es mi opinión, quiero que sepas esto, es mi opinión. Tú puedes tener 1000 opiniones, 1000 puntos de vista, quizás crees que me he equivocado en algo, en un pensamiento, pero quiero decirte que esta es mi opinión.
Es lo que yo creo, ¿me entiendes? Eh, Así que me gustaría saber qué es lo que tú crees. Déjame en la parte de abajo tus comentarios, ¿ok? Cuídate, nos vemos en un próximo video.